Buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Buenas noches para los que están en otras franjas horarias no latinoamericanas. Arrancamos este jueves con varios análisis de América Latina y también del mundo. Bolivia está viviendo unas semanas realmente convulsas de cara a las elecciones que se van a celebrar en agosto. Por primera vez en su historia se tratará de unas elecciones en las que no podrán participar todas las corrientes políticas libremente. Evo Morales no está habilitado, además de que ahora lo estamos comentando con los compañeros, le han abierto un sinfín de causas penales para asegurarse de que ni por asomo pueda presentarse. Y también hasta el día de hoy pendía de un hilo la candidatura de Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado, que se presentó como una suerte de tercera vía y a quien aparentemente, según las últimas actualizaciones que vemos, sí se le permitirá participar. Mañana se publicará la lista oficial de candidatos habilitados y veremos hasta dónde llega este poder judicial boliviano que parece estar secuestrado, al igual que el movimiento al socialismo, por el actual gobierno, cuyo candidato Eduardo del Castillo no llega ni a un 3% de intención de voto. En fin, ¿qué pasa en Bolivia? ¿Qué va a pasar en agosto? ¿Cómo va a influir todo ese proceso en los procesos en la región? Intentaremos dar las respuestas a estas preguntas y hablar un poco, ¿no?, de lo que pasa en este país andino que tanto nos preocupa. Y luego nos trasladaremos también a Europa para hablar de estos últimos ataques que asestó Ucrania en el interior de Rusia, varios ataques en un solo día, en varias horas, sabotajes de trenes con víctimas civiles mortales, ataques de drones que destruyeron una docena de bombarderos estratégicos rusos, acercando al mundo un poquitito más a un conflicto nuclear. Ya les contaremos por qué. Vayan conectándose a esta transmisión, no se olviden de ponerle un me gusta al canal, de suscribirse también y ya si les parece adecuado pueden apoyarnos con una donación. Vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Les doy, como siempre, la bienvenida. Un gusto a todos los que nos acompañan en Macondo en este programa. Vamos a analizar nuevamente lo que está sucediendo en Bolivia. Como estaba contando Ina, conforme se va acercando el día de las elecciones, se acumulan situaciones de alta tensión, a la que llegan el día de hoy, por ejemplo, con esta introducción de nuevas causas, ahora por terrorismo contra Evo Morales, sobre el que se ciernen amenazas concretas de ir a detenerlo. Y si no lo han ido a detener es porque se encuentra en la zona del trópico, donde Evo es como una persona intocable porque tiene el respaldo de la gente, pero hay amenazas. Nos acompaña la politóloga Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado boliviana, una dirigente política muy cercana al proceso, digamos, revolucionario que gobernó Bolivia durante 15 años prácticamente y que no sé cómo lo está viendo ahora Adriana. Hace pocos días escuchaba al expresidente García Linera diciendo que estábamos en una especie de decaimiento sin gloria, sumido lo que fue el movimiento al socialismo en una crisis interna tremenda, con enfrentamientos entre varias de sus figuras más importantes, entre ellas el presidente Lucho Arce Catacora con el líder histórico del movimiento que es Evo Morales, pero en divisiones que han llegado a la persecución, al enfrentamiento e incluso al intento de asesinato, no hace mucho, del propio Evo Morales, algo que analizamos acá en Macondo. Bueno, ¿cómo es la situación hoy, Adriana, con estas nuevas causas contra Evo, que parece estar inhabilitado de manera definitiva por la justicia electoral y que pretende de todas maneras ser candidato y tiene el respaldo, por cierto, de mucha gente? Así que, ¿cómo estás viendo este proceso que se está dando? Bueno, primero creo que agradecerles el espacio, Ina, Leandro, Marco, emocionada de estar aquí, la verdad. Yo hace mucho tiempo y hace muchos años sigo mucho, particularmente la trayectoria periodística y comunicacional de Ina, siempre lo he manifestado más en espacios públicos, me he declarado fan y lo vuelvo a hacer públicamente, porque cuando una compañera digamos, representa no solamente, digamos, la coherencia de las ideas, la posibilidad de plantear nuevos temas, nuevas discusiones, nuevas agendas con frescura y además
logrando construir una comunidad importante, siempre creo que es importante ponerlo en valor. Bueno, y sobre el escenario político local, creo que, a ver, a nivel internacional se ha buscado construir durante bastante tiempo, particularmente en los últimos años, una idea de que existe una perspectiva electoral que podría ponerse en duda en términos de victoria para la izquierda, principalmente debido a una fragmentación entre dos bandos al interior del movimiento al socialismo como instrumento político electoral que guió las últimas victorias en este proceso de cambio. Y yo ahí he planteado en innumerables espacios algunas diferencias porque creo que no es solamente ese el único lente a partir del cual se deben ver lo que suceda de aquí en adelante hasta el proceso electoral y lo que suceda después. Nosotros estamos enfrentando en este momento una crisis profunda de desabastecimiento de combustible, ya de carácter crónico. Hace 2 años, por lo menos de forma periódica, cada 2 meses, empezamos con largas filas por combustible, por gasolina y principalmente por diésel, que sostiene el aparato productivo nacional, tanto para la minería como para la agroindustria. Entonces tenemos a las maquinarias y a los camiones durante más de 4 o 5 días haciendo filas para conseguir diésel. Y eso ha significado también un deterioro de todo el aparato productivo. Además, tenemos una fuerte crisis cambiaria que ya se desató más o menos a inicios del 2023. Y esta crisis cambiaria ya rompió lo que siempre conocimos nosotros como esta estabilidad de 6.96 bolivianos por cada dólar. La tuvimos durante 11 años con la estabilidad del tipo de cambio y el 2023 empieza a partir de decisiones del gobierno y el Banco Central a dispararse un tipo de cambio paralelo que al momento es el que condiciona la estabilidad para la importación de determinados productos, de determinados insumos y repercute directamente también en la inflación. Entonces, han habido un conjunto de medidas que el gobierno ha intentado asumir, algunas de ellas más desafortunadas que otras. Por ejemplo, en el mes de marzo, como habían dificultades para tener dólares para comprar combustibles, porque los dólares se utilizan para el respaldo de las operaciones del comercio exterior, para el pago del servicio de la deuda y también para la importación de combustibles. Ante los conflictos para tener dólares necesarios para el pago, lo que hicieron fue autorizar la compra de activos virtuales, es decir, un dólar paralelo, al precio del dólar paralelo, y eso finalmente disparó el precio del dólar y lo duplicó en cuestión de 2 meses. De marzo, que ya estaba más o menos a 11 el tipo de cambio, saltó a 20, y eso se vio reflejado progresivamente también en el aumento de la inflación. Ya estamos hablando de que la inflación en el caso de los alimentos está entre el 15 y el 18% en determinados alimentos, y eso ha restringido mucho la capacidad no solamente de consumo, sino también de movimiento económico para la gente. Entonces, estamos en una crisis económica aguda. La referencia que se tenga para el electorado de lo que significa la izquierda en su vida, en términos de si le mejora o le deteriora las condiciones de vida, hoy no necesariamente son las mismas que se tenían hace 14 años o las razones por las cuales el MAS volvió al gobierno después del golpe de Estado, sino que configuran un escenario de crisis multidimensional, a lo que se suma también la crisis institucional por la autoprórroga de magistrados. Entonces, yo creo que lo que vaya a suceder en el escenario electoral no está únicamente condicionado por una fragmentación interna de las fuerzas políticas, sino, en última instancia, realmente determinado por la situación económica que enfrentan los bolivianos. Adriana, ¿cómo estás? La verdad que hay como muchas preguntas para hacer, ¿no? Para intentar entender lo que ha sido una crisis, un enfrentamiento, una persecución que lleva meses, años agudizándose, pero llegado a este punto, a veces parece que casi el último objetivo del gobierno, o su objetivo final, el que le queda, es impedir que Evo Morales sea candidato, pase lo que pase. Porque incluso viendo el candidato a presidente que eligieron, su irrelevancia en las encuestas, uno diría su mínima capacidad de competición en las urnas, como que ha descartado mantenerse, pero es como si yo me caigo, voy a arrastrar a Evo Morales conmigo, y el objetivo ya a estas alturas es que Evo no se presente. Hay efectivamente una suerte como de
no sé, como de punto de honor, objetivo final de por lo menos una parte del gobierno, sectores institucionales, de pase lo que pase, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, que Evo Morales no sea candidato? Yo creo que sí, que no está solamente determinado por el accionar judicial. O sea, el año pasado vimos en el mes de octubre cómo tirotearon el vehículo en el que se trasladaba Evo Morales intentando una orden de aprehensión, ordenando después el propio presidente una investigación que al día de hoy está cerrada. En realidad lo que sucedió es que se ha ido destruyendo progresivamente todo para nada. ¿Y por qué digo todo para nada? Porque cuando empieza la división interna, eso se refleja en la votación de la Asamblea Legislativa. Nosotros teníamos como Movimiento al Socialismo, al alcanzar la victoria con el 55%, obviamente más del 50% del Parlamento. Cuando empieza esta tensión interna, se fragmenta nuestra propia bancada, y cuando el gobierno empieza a no encontrar los consensos necesarios para aprobar, por ejemplo, créditos necesarios, empieza a apelar a las sentencias judiciales. Entonces, una de las primeras acciones que nosotros identificamos como parte de este encumbramiento del órgano judicial por encima de los otros órganos del Estado, que es el paso principal para el lawfare, fue precisamente que una sala constitucional compuesta por 2 jueces, declaró con una sentencia la improcedencia de cualquier interpelación de un asambleísta ante un ministro de Estado. Eso finalmente mutila las atribuciones fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa. Luego, durante todo el 2023, vimos que el Tribunal Constitucional, que es una parte del órgano judicial, empezó sistemáticamente a poner trabas al proceso de preselección que debería generar la lista para la elección de magistrados, que debería haberse realizado a finales del 2023. Y cuando llegó diciembre, obviamente después de todas las trabas que pusieron, salieron a decir la Asamblea nunca se puso de acuerdo, así que nosotros vamos a autoprorrogarnos con una sentencia emitida por el propio Tribunal Constitucional. Días después de esta sentencia, viene una de las sentencias de una sala constitucional del tribunal, en la que en los medios de comunicación utilizaron por primera vez para poner en duda la participación de Evo. Una acción de defensa vinculada a un ciudadano que reclamaba el derecho a la libertad de expresión fue jalada por una sala constitucional para que en la parte argumentativa de la sentencia, porque la sentencia no guarda relación con la demanda que realiza el solicitante, y ponen en ese razonamiento jurídico del fallo que en interpretación de la opinión consultiva no podría realizarse un nuevo proceso de reelección de una autoridad, distorsionando el sentido de la reelección, distorsionando el sentido de la opinión consultiva. Y esa fue una de las primeras sentencias con las cuales intentaron poner en duda la participación de Evo Morales. Sobre estas sentencias se reafirman con un nuevo auto constitucional y finalmente, a principios de este año, emiten una tercera sentencia con la que ellos dan por cerrado que Evo Morales pueda presentarse nuevamente en un proceso electoral, abriendo una pequeña puerta, que es la interpretación de desde cuándo se aplica esa sentencia. Y la sentencia se aplica para lo venidero. Es decir, que con un proceso electoral en curso, todavía se podría poner en consideración la participación de Evo Morales, puesto que no habría sido alcanzado por la sentencia hasta esta fecha. Pero bueno, todo va a estar finalmente a interpretación del Tribunal Supremo Electoral. Lo cierto es que con la justicia se apropiaron del partido, mutilaron las atribuciones de la Asamblea Legislativa y han emitido un conjunto de sentencias con una característica de un lawfare, si se quiere, por la vía judicial en una primera instancia, pero luego con una persecución de carácter ya penal, agresiva, con más de 14 procesos a la fecha. Adriana, compañera, primero agradecerte tus palabras, que no te quepa la duda de que la admiración es mutua. Yo te quería preguntar, ahora justo al principio, antes de iniciar el programa, estaba repasando un poco las últimas noticias y al parecer, la candidatura de Andrónico Rodríguez sí que le van a permitir presentarse. En este contexto, ¿cabría alguna posibilidad de que Evo Morales lo pueda apoyar o eso está descartado por el momento? Mire, Evo Morales lo ha convocado en 2 ocasiones a que se pueda abrir un espacio de diálogo. Ha convocado también la propia federación dentro del espacio político que comparten
como presidente y vicepresidente de las 6 federaciones del trópico. La Federación de Andrónico Rodríguez lo ha convocado también a que pueda retornar, pero creo que hay también allí tensiones internas en torno a que Andrónico planteó su candidatura como desde un principio diciendo no van a dejar participar a Evo y por eso voy a participar yo en su nombre. Claro, el problema es que de esa estrategia el último en enterarse fue Evo, ¿no? Entonces no sabíamos que venían a salvarnos, ese fue el problema. Nada de esto fue consensuado, nosotros hasta hace 2 meses compartíamos un mismo espacio político y de pronto nos dimos con la sorpresa de que él decidió tomar un rumbo distinto, argumentando que él venía, entre comillas, a salvar la participación de la izquierda. Y esto ha contribuido también a la fragmentación interna de las organizaciones sociales. O sea, si antes habían organizaciones que que continuaban en la línea de defensa del gobierno nacional, pese a todas las innumerables muestras que tenemos de la desgestión, hoy se sumó una tercera construcción de una nueva fracción contribuyendo a dinamitar más el espacio político. Yo creo que de todas maneras Evo Morales ha planteado una apertura a discutir todo, pero esto también debe estar acompañado de algunas acciones iniciales. Por ejemplo, uno de los diputados de oposición actualmente del frente de Luis Fernando Camacho, de Creemos, que fue el que presentó una acción de inconstitucionalidad para revisar lo que es o no la reelección y que derivó en la última sentencia, la 007 del 2025, está en la lista de primer candidato a senador por Andrónico. Entonces hay una discusión allí de si realmente quieres construir un espacio de unidad, pues no pongas a un parlamentario que encima pertenece a la fuerza política de Luis Fernando Camacho a ser parte de las listas y que encima es uno de los que ha propiciado una sentencia para buscar nuestra inhabilitación. Como esos también hay algunas otras observaciones en torno a la composición de las listas, en torno a la composición principalmente también del programa de gobierno. Evo ha construido un programa de gobierno que está enfocado principalmente en no solamente concentrarse en un ajuste, sino cuidar a la gente que más va a sufrir el ajuste con medidas de alcance social. Y creo que esa también tiene que ser la base de cualquier diálogo. Yo no cerraría la puerta, pero sí creo que es necesario sentar las bases de cualquier tipo de discusión de forma honesta. O sea, por lo que te decía al inicio, o sea, si vas a tendernos una mano para ayudarnos, que no seamos los últimos en enterarnos. Adriana, quiero preguntar también cuál es la situación institucional en este momento, porque yo he leído declaraciones del ministro de Defensa del Mundo Novillo diciendo que podría haber operativos para detener a Evo y eso podría tener costo vidas. Hay una cierta discusión sobre si hubo o no reuniones entre el alto mando militar, la policía para este, despejar vías, porque hay bloqueos, porque hay cortes. ¿Cuál es la situación en este momento? El gobierno, por cierto, está acusando a Evo de intentar tirarlo. Entonces, ¿estamos llegando a las elecciones en una crisis institucional de esas dimensiones? Sí, creo que principalmente todo upado principalmente en la crisis económica, ¿no? O sea, si no fuera la crisis económica el factor eh, que actualmente mantiene movilizada a la gente, probablemente no veríamos este nivel de movilización masiva. Obviamente la desinstitucionalización contribuye a eso. Cuando inicia el proceso de elecciones generales y se emite la primera convocatoria, por ejemplo, se rompe nuevamente por parte del propio órgano electoral el principio de independencia de poderes. Es el propio órgano electoral que va y le pide garantías al Tribunal Constitucional para llevar adelante este proceso electoral. Y claro, o sea, es extraño que le pidan garantías al mismo órgano que se autoprorrogó, pero que además saboteó sus propias elecciones para su propio beneficio. Y esto ha derivado en un descrédito sobre todas las instituciones del Estado. Entre esas, por supuesto, la justicia, el Tribunal Supremo Electoral, y en medio de un proceso electoral al gobierno no le ha quedado otra cosa más que ejercer la fuerza represiva del Estado para tratar de sostener el control. De la anterior protesta social de los bloqueos campesinos en octubre del año pasado, tenemos 120 detenidos. Solamente 2 han sido liberados, que son considerados referentes por su nivel dentro de la dirigencia sindical,
pero el resto de los campesinos continúan presos, fueron trasladados desde Cochabamba, desde un departamento hasta la sede de gobierno, procesados por terrorismo, por sedición. Y dentro de las movilizaciones también han tomado detenidos otros 20 compañeros. Tenemos más de casi unos 140, 150 compañeros detenidos en cada una de las movilizaciones. Yo creo que es parte también de la descomposición del gobierno nacional, ¿no? La necesidad de apelar a la fuerza, apelar al aparato represivo del Estado, tanto desde la justicia como la policía y las fuerzas militares, cuando hay un evidente vaciamiento de la legitimidad, esa legitimidad del 55% que ahora está en 1. Quedan 2 meses y 10 días aproximadamente para las elecciones. ¿Ven alguna posibilidad de empujar de tal manera que se habilita Evo? ¿Esa es una puerta que está absolutamente cerrada? ¿Hay que seguir hasta lo último igualmente? ¿Qué tipo de escenario están planteando de aquí a las próximas semanas? Porque de alguna manera ya el tiempo es un reloj de arena invertido al que le queda poco, ¿no? ¿Cómo están visualizando lo que pueda venirse? Mira, para mí lo más preocupante es que el nivel de crisis económica en el que nos encontramos requiere construir determinados consensos que requieren como base principal la legitimidad, una legitimidad que provenga de un proceso electoral abierto, transparente, plural, participativo, limpio, ¿no? Y claro, sin todas las fuerzas políticas efectivamente representadas, esto se ve bastante difícil. Ahora, hace poco, justo en lo que me preguntaba Ina respecto a si se podía entender puentes entre Evo y Álvaro, perdón, entre Evo y Andrónico, justo Andrónico publicaba hace poco, dentro del discurso inicial, dice, Evo se equivocó y al mejor cazador se le fue la liebre, al mejor goleador se le fue el penal y al mejor político se le fue el olfato. Entonces, hay un esfuerzo también, creo yo, en la base de la candidatura de Andrónico Rodríguez, de también hablar de Evo como si fuera un legado histórico, ¿no? Un archivo o una reliquia que tú tienes en una estantería y que te parece linda, te gustó en algún momento, pero que ya en este momento no le encuentras una utilidad política. Y yo creo que ahí hay una diferencia profunda en entender que Evo Morales significa incluso hoy, al día de hoy, muchas otras cosas más. Significa el ejemplo de lo que efectivamente fue un buen gobierno, de cuando funcionaron bien las cosas, de cuando la gente tuvo la vida medianamente ordenada, el país creció, la economía se mantuvo estable, la riqueza se democratizó y eso creo que hoy día continúa teniendo un valor político importante para la democracia de este país. Entonces, cuando te decía de que los temas más urgentes que tenemos, como si se realiza o no se realiza un endeudamiento para garantizar el recuperar la estabilidad cambiaria, si se va a discutir o no el levantamiento de las subvenciones, cómo se realiza ese levantamiento de las subvenciones o el ajuste del gasto público, por ejemplo, que en este momento contribuye al déficit fiscal. Todos esos debates requieren consensos y esos consensos devienen de una legitimidad que desde mi punto de vista no puede prescindir de un espacio político que todavía continúa significando muchas cosas en el imaginario de la gente. Adriana, hablando precisamente de la crisis, ¿no? Que lo vas mencionando a lo largo de toda esta charla y acabo de leer también tu artículo que publicaste en Diario Red, llamas el tema del litio directamente la oportunidad perdida, ¿no? En esta presidencia de Arce. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien que fuese bautizado, ensalzado, si quieres, por una gran cantidad de medios internacionales como el artífice del milagro económico boliviano, pudiese llevar la situación económica en el país hasta este punto, ¿no? Que todos los analistas de Bolivia con los que hablamos, pues nos hablan, una de las primeras cosas que mencionan es la gravísima crisis económica, porque tú dices, vale, pues vamos a pensar en factores externos, la pandemia, la guerra ruso-ucraniana que le pilla a Bolivia un poco lejos, pero la pandemia también fue hace 5 años. ¿Qué pasó en este mandato de Luis Arce que no ha podido mantener la economía a flote? Yo, ¿Y por qué bueno, el lo litio dije es en el una artículo. oportunidad perdida también? ¿Mm? Yo lo dije en el anterior artículo. Creo que hay un conjunto de elementos claves en el modelo económico que contribuyan a generar, bueno,
partamos de algo, cualquier modelo económico con plata puede funcionar. Puede redistribuir más o menos. Bueno, nosotros desde nuestro espacio político creemos que es central que participe el Estado en la economía, que tenga un peso relevante para cumplir determinados roles. Un Estado que participe en la economía generando excedente para cumplir el rol de estabilización de la política fiscal, para contribuir a la democratización de la riqueza, para fortalecer el proceso de industrialización, etcétera. Entonces, yo creo que el principal problema, en conclusión, en el gobierno de Luis Arce es que se ha ido replegando progresivamente el papel del Estado en la economía y se ha ido cediendo paso al mercado. Eso se ve en las exportaciones. Ahí lo digo, en el periodo de Evo Morales, es cierto, gran parte era gas. Entre el 35 y el 50% de las exportaciones eran estatales, el resto eran privadas. Ahora ese porcentaje es apenas el 26%. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que se preveía si es que existía una natural declinación de la producción de gas? Y ahí es donde estaba la oportunidad del litio. Desarrollamos la industria del litio con el objetivo de que nos alcancen los precios más altos de materia prima de carbonato de litio con plantas funcionando. Y inauguramos la planta de cloruro de potasio también, que es una planta de fertilizantes con un mercado seguro hasta el Brasil, que demanda 16 millones de toneladas anuales. Nuestra plantita producía 350.000 toneladas anuales. Y la idea con esas plantas, tanto de cloruro de potasio como carbonato de litio, era que entren en acción para contener la disminución de los recursos provenientes del gas. Lo mismo con nuestra política de exportación energética. En el caso del carbonato de litio, concretamente, lo que hizo Luis Arce fue que, bueno, primero lo que hizo Yanine Áñez fue interrumpir el proceso de construcción de la planta de carbonato de litio que inició en la gestión de Evo Morales. Luis Arce, en vez de retomar ese proceso de construcción, dijo en 2021, hay nuevas tecnologías, entre ellas la extracción directa de litio, que en vez de producir 15.000 toneladas como la planta industrial que dejó Evo Morales, va a producir 100.000 toneladas al 2025. Bueno, con esa promesa dejaron pasar la planta, no fortalecieron, no aceleraron el proceso de construcción y finalmente fue inaugurada a finales del 2023, cuando ya estábamos en los últimos precios altos de materias primas. Tanto el 2022 como el 2023, el precio de la tonelada de carbonato de litio estuvo entre 80.000 y 40.000 dólares la tonelada, y mientras esos precios estuvieron altos, nosotros no pudimos exportar carbonato de litio, porque Luis Arce deliberadamente decidió optar por una nueva tecnología que hasta el día de hoy no se pone un solo fierro de esa planta. No hay nada. Solamente hay convenios que están esperando ser aprobados desde hace 6 meses en la Asamblea Legislativa. Entonces nos perdimos la oportunidad del carbonato de litio, porque ahora la tonelada está entre 8.000, 10.000 dólares y no tiene perspectivas, por lo menos hasta el 2028, de superar los 13.000, 18.000 dólares la tonelada. Lo mismo nos sucedió en materia energética. Nosotros teníamos un proyecto muy importante para obtener ingresos por exportación de energía eléctrica. Empezamos a invertir más de 1.300 millones de dólares en fuentes de energía alternativas, renovables, pero también en nuestras termoeléctricas. Y la idea era vender energía a países vecinos y convertirnos en el corazón energético de Sudamérica. Ese proceso se vio interrumpido cuando en el golpe Yanine Áñez elimina el Ministerio de Energía, elimina las inversiones en energías renovables y Luis Arce no retoma ninguno de los proyectos. Al único país que al día de hoy le estamos exportando energía, de los 4 a los que hicimos convenio, es a Argentina. Entonces, claro, con todo eso es fácil comprender por qué el Estado dejó de percibir ingresos, excepto en oro. Pero el problema con el oro es que al ser una exportación principalmente de carácter privado, no genera los mismos ingresos por impuestos y regalías que los hidrocarburos. Adriana, yo tengo una última cortita, además que no tenemos mucho tiempo, pero con este panorama de acá al 17 de agosto, faltan poco más de 2 meses, ¿tiene alguna posibilidad la izquierda boliviana de conservar el gobierno? Yo creo que, bueno, hasta ahora nunca hubo segunda vuelta, pero en el caso de que eso sucediera, de que habría alguna posibilidad por lo menos de confluir en una segunda vuelta entre las diferentes opciones que están planteándose del campo de lo que alguna vez fue el movimiento socialismo, ¿no? A ver, yo creo que hay una invitación a un pragmatismo electoral que
pasa por encima de todo eso, ¿no? Yo creo que el pragmatismo, si se apela a él, debe estar asentado en otras cosas. Nosotros, por el momento, lo que estamos enfocados es plantear que pueda participar Evo Morales a través de alguna de las fuerzas políticas que están corriendo en este momento, que pueda presentarse a las listas, buscar la participación y hasta allí hemos previsto en ese momento. Yo veo, la verdad, bastante difícil un escenario electoral donde, de darse este nivel de desgaste político producto de la crisis, podamos vencer en una segunda vuelta, ¿no? Me van a matar los compañeros de Argentina, pero yo veo algo. En el caso de Argentina, yo creo que la crisis y particularmente la inflación flageló el alma del electorado argentino. Y pese a que Cristina probablemente no tuvo la misma forma de actuar de Evo Morales al momento de separarse políticamente, Evo Morales rayó la cancha el 2022, de ahí vino en adelante todo esto que mencionábamos, ¿no? La forma en la que se apoderaron del partido a punta de sentencias, cómo intentaron inhabilitarlo a punta de sentencias, cómo intentaron dejar afuera cualquier partido político que se acercara a Evo Morales, fue inmediatamente eliminado de la contienda electoral. Pese a que no existió el mismo comportamiento y respuesta de Evo Morales en el caso de Cristina, de todas maneras, y pese a que además Massa hizo una campaña impecable, yo creo que la economía fue el factor determinante. Y aquí la principal factura que puede terminar cobrando la izquierda, más allá de la unidad de si existe o no existe, por supuesto, esperemos que se logre construir y que no se pongan trabas en este proceso, pero es el resultado de las actuales circunstancias económicas, ¿no? O sea, la gente está realmente incómoda con la situación de la crisis energética, incómoda con la inestabilidad cambiaria, incómoda con los niveles de inflación que nosotros no conocíamos. O sea, estamos generaciones enteras ante un escenario totalmente nuevo en el ordenamiento de nuestras vidas y que se traslada para la gente más pobre en que la gente no está comiendo. Entonces, creo que ese es el principal desafío para la izquierda. No es solamente la victoria electoral, sino el desafío de recuperar la esperanza de la gente y que la asociación que se haga a partir de lo que significa la izquierda en su vida no sea la escasez, el desastre y el desorden, no sea la crisis y el hambre, sino que sea efectivamente recuperar la esperanza de tener tiempos mejores. Adriana Salvatierra, muchísimas gracias, compañera, por esta entrevista. Ha sido un placer tenerte en este espacio. Ojalá vuelvas a Macondo. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, nosotros con esta, la verdad que un panorama un poco triste que nos pinta Adriana de Bolivia, vamos a seguir hasta agosto, supongo, hablando de lo que pasa en ese país, que tan ilusionante ha sido el proceso y tan decepcionante se está volviendo, ¿verdad? Bueno, vamos a la tanda y nos venimos a este continente ahora. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.
Volvemos con Volvemos con Macondo, Macondo. ¿no? Volvemos con Macondo simultáneamente con Leandro Grille, que no lee un chat interno que tenemos entre nosotros en el que decidimos quién arranca después de la tanda. Voy a introducir yo un poco lo que ha pasado y después vamos directamente al debate. En este espacio, de vez en cuando le vamos dedicando unos minutos al tema de la guerra en Ucrania, una guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña presidencial prometió acabar en 24 horas y ahora parece ser que están viendo lo compleja que es y que no hay un final a la vista, ni siquiera para ver un alto el fuego. Y de una guerra de la que se están claramente desentendiendo un poco, de eso vamos a hablar más adelante, pero hablemos antes de lo que ha pasado el domingo. El domingo, Ucrania asestó el golpe quizás más duro contra Rusia en el transcurso de en lo que van de estos 3 años y diríamos que se trata de un ataque aéreo contra Rusia más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Primero, se produjeron 3 sabotajes en vías aéreas en 2 regiones fronterizas con Ucrania. Uno de ellos se saldó con víctimas civiles, víctimas mortales, al menos 7 personas muertas en un tren sobre el que cayó un puente que habían volado minutos antes. Centenares de muertos, después otros 2 sabotajes en cuestión de varias horas posteriores. Mientras estábamos leyendo las noticias de lo que se había producido, mientras en Rusia esto se calificaba como atentado terrorista y apuntaban directamente a Ucrania, se producen otros ataques sobre 4 bases, aeródromos militares de bombarderos estratégicos rusos en un ataque que muchos bautizaron en medios extranjeros, angloparlantes y hispanohablantes también, como el Pearl Harbor. El momento del Pearl Harbor ucraniano está por ver si ese calificativo es correcto o no. Me gustaría también saber su opinión. Pero bueno, el caso es que desde unos camiones de transporte empiezan a activarse unos pequeños drones FVP que destruyeron una docena de bombarderos estratégicos rusos en varias bases aéreas, donde han estado al descubierto, sin ningún hangar, sin nada. El Ministerio de Seguridad de Ucrania, igual que el propio presidente ucraniano, reivindicaron inmediatamente ese ataque, pero no el ataque contra las vías férreas, porque ese evidentemente se saldó con muertes civiles y como bien sabemos, Ucrania eh, no, no ataca a civiles, ¿no? Como nos lo cuentan nuestros medios. Bueno, entonces reivindicaron ese ataque aéreo y en palabras de Zelensky se trató pues de una demostración de fuerza por parte de Kiev y una demostración dirigida claramente a Donald Trump de que Ucrania, pese a lo que vaya diciendo Donald Trump, sí tiene algunas cartas que jugar todavía, de que Ucrania no está perdiendo esta guerra y de que a Ucrania todavía, si se le apoya con suficientes armas, puede ganarla, ¿no? Un relato propagandístico que, como venimos viendo, no se cumple cuando se trata de la situación en el terreno, donde Rusia sigue avanzando y este mes ha avanzado más que los meses anteriores, de hecho. ¿Cuál es la complejidad de la situación? Más allá de que se trata de pues un fracaso sin paliativos de los servicios de seguridad rusos que no han podido prevenir semejante ataque que según Ucrania se estaba preparando a lo largo de los últimos 18 meses. Los servicios secretos rusos no se dieron por enterado, evidentemente. Los bombarderos estratégicos forman parte de la tríada nuclear rusa, lo cual en teoría podría provocar
una respuesta nuclear por parte de Rusia que, según algunos analistas, pues no habría que esperarlo, no se va a producir, pues porque evidentemente hay un adulto en la habitación, ¿no? Y otra cuestión importante es que este ataque se produjo a un día de una nueva ronda de las negociaciones en Estambul, que los dos países llevan a cabo desde hace unos meses con mediación de Estados Unidos, y evidentemente el ataque estuvo enfocado para socavar estas negociaciones para que no saliese nada más allá de cuestiones humanitarias, ¿no? Para que no haya ninguna solución política a ese conflicto. Entonces, estamos frente a una escalada considerable. Todavía no se conoce la respuesta de Rusia porque Putin ayer habló de que pues, se trata de los ataques contra las vías férreas, de que se trata de unos ataques terroristas perpetrados por un régimen que está camino de convertirse en un régimen terrorista con el que no hay nada que negociar, pero no se sabe qué tipo de respuesta hay que esperar por parte de Rusia a los ataques a la tribu contra los bombarderos estratégicos. Lo único que supimos fue ayer de un post que publicó Donald Trump sobre su conversación telefónica con Putin, en la que dijo que le estaba intentando pedir a Putin que no hiciera nada en respuesta, pero lamentablemente sí va a responder, y la respuesta va a ser dura. Entonces, en estas estamos, pareciera que a un pasito de una escalada que puede sumir al mundo en una tercera guerra mundial, aunque de estos momentos ya los hemos visto unos cuantos a lo largo de estos 3 años. Ya se han cruzado líneas rojas, líneas moradas, líneas negras, y ahí sigue la masacre, ¿no? La apuesta rusa por la guerra de desgaste permanece, y mm, la apuesta ucraniana por ataques en la retaguardia rusa, con apoyo, desde luego, de armamento occidental, también. En esas estamos, muchas cosas por analizar, a ver qué cuentan ustedes desde América Latina y desde Europa, Marco Terusci, que tú estás en Europa, yo lo sé. Adelante, Grille, estabas por empezar a hablar. Bueno, iba a presentar un poco porque es verdad que no había seguido el chat de, no voy a decir qué redes usamos nosotros, pero, pero me parece bárbaro que Ina haya hecho una introducción. Ina es una súper experta, además de todo esto sucede en su país. La verdad que es un ataque sorprendente. Hay que reconocer que el ingenio militar ucraniano en este caso dio un golpe inesperado para Rusia, pero un golpe que de algún modo hay algunos analistas que lo han comparado. Yo creo que no tiene la misma significación, ahora explico por qué, pero tiene sí características que se podrían comparar con aquel ataque que hizo Israel en Irán Con de los Buscas en los Líbano. en el Líbano con los Viper, con los buscadores, porque Sí, con los eh, Vipers, sí. tienen esas características que es como que te das cuenta de que hay una preparación y una operación de inteligencia muy sofisticada que vulnera cosas que parecían como invulnerables. Estamos hablando de que acá se atacaron algunos de los aviones que tienen capacidad nuclear rusa, en algunos en bases militares muy alejados de la frontera ucraniana, a miles de kilómetros. Es decir, tuvieron que hacer una penetración de drones de algún modo por tierra. Esto fue preparado durante mucho tiempo. No sé si tiene el impacto en la infraestructura militar rusa tan importante de 41 aviones. Incluso servicios estadounidenses dice que son bastante menos. No, Leandro, no son 41 aviones. 41 aviones es lo que dijo Ucrania que había destruido, pero Pero por eso eso, no son muchos está menos. corroborado por ni la inteligencia ni los análisis de las fuentes abiertas. Dicen que son entre 8 y 12. Las últimas informaciones que he visto Por era pues eso. eso, sobre una docena. Por, Eso no influye, no influye, bueno, según algunas y publicaciones, una de ellas es de Bloomberg, en el transcurso de la guerra. no, Digo yo creo que Bloomberg para qué, exactamente. porque como cuando yo hablo de Rusia, Ucrania, pues ya se me tacha de lo que sea, entonces prefiero citar a estos medios de confianza.
Por eso te decía, yo no creo que tenga el impacto en la infraestructura que dice Ucrania, los 41 aviones. De hecho, había leído fuentes estadounidenses que hablaban de la mitad y hay otras fuentes que incluso dicen que son menos, que creo que es lo que es más probable. Eh, Tiene un aspecto, efectivamente, lo que dice Zelensky es cierto, demuestra que, quieras o no, las fuerzas ucranianas tienen capacidad de hacer daño en lugares inesperados, obviamente lo hacen con inteligencia y soporte armamentístico occidental de la OTAN, eso es indudable. Ahora, a la hora de hablar de Pearl Harbor, no sé, pero cuando dice Donald Trump, y no hay ningún elemento para decir que algo así no haya sucedido en la conversación, porque la conversación la tuvo con Vladimir Putin y es muy fácil para Vladimir Putin desmentirlo, dice, bueno, no hay otra que respuesta, dijo Vladimir Putin, se va a responder, e incluso hay información de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos diciéndole a estadounidenses, váyanse de ahí, salgan. Es esperable que Rusia esto lo responda con dureza, ¿no? Esto tampoco nuevamente me parece a mí que pueda influir en el curso de la guerra, porque acá está todo muy medido, es una guerra que lleva mucho tiempo y que está claro que Ucrania no la da por perdida en todos los sentidos militares, o sea, ya sabemos, lo hemos analizado muchas veces, es imposible para Ucrania ganar esta guerra. Esto siempre es un lugar de posiciones de negociación. Ahora, ¿es un golpe duro a Rusia? Sí, va a generar, aleja mucho la Es posibilidad de una más un solución. golpe de imagen, ¿no? A la imagen, un golpe de efecto, Sí, al pero en igual la que fue la guerra, invasión de verano pasado de la región de Kursk, cuando tú estás enseñando que Rusia, que pretende parecer tan invencible y tan potente y tan fuerte, no lo es y que un puñado de soldados puede invadir su territorio que no está protegido o con un camión, unos camiones y un puñado de drones pueden destruirle los bombarderos. Ahora, la destrucción de esos bombarderos va a influir en la guerra, va a disminuir Rusia la cantidad de sus ataques contra las infraestructuras ucranianas. La verdad que no, porque esta guerra desde hace mucho tiempo ya se ha convertido en una guerra de drones en los que los bombarderos, los misiles son muchísimo menos necesarios que, por ponerle un ejemplo, hasta hace un año incluso. Ucrania no tiene bombarderos y se jacta permanentemente de la capacidad de producción de drones que han elaborado a lo largo de estos años. Es lo mismo. Entonces, es una guerra de drones en la que pues estos aviones sí es una pérdida importante, es un recurso finito sobre todo, pero es más bien una cuestión de imagen en la que Rusia es proyectada como un tigre de papel, ¿no? Como les gusta decir por Carolina, ahí, que es posible herirlo e incluso si nos dan más armas, ¿no? En la lógica de los señores que toman estas decisiones y que elaboran estas operaciones, vencerlos. porque, perdón, Marquito, solo Eh, un apunte, perdón. Porque adelante, pasamos adelante. de hace cuánto, 60 días, 40 días, aquella conversación insólita entre Zelensky y Trump, en la reunión aquella donde prácticamente Trump En el lo despacho botició. Oval, que le Sí, dice que no tienes las cartas. no tienes nada, sos una especie de payaso a esta operación, donde Zelensky saca pecho. Yo creo que es todo muy arriesgado lo que hace Zelensky, porque además me parece que, porque a diferencia de lo que pueda parecer en la imagen, todos sabemos que Rusia tiene un poder que es infinitamente superior al de Ucrania. Entonces se expone a niveles de ataque que no sabemos ni cuáles pueden llegar a ser, pero van a ser respuestas muy duras. Ahora, él logra algo, también Zelensky, porque hay que observar, en la operación militar él logra algo, y logra algo no menor, que es sacar pecho y decir, bueno, mirá lo que somos capaces, ¿no? O sea, y esto ante una ronda de negociaciones, en fin, hay que tampoco se puede esto sacar, debe estar inscrito esto en este asunto de la negociación que tiene estas complejidades, por cierto. A ver si me escuchan bien, porque mi internet tuvo un Sí, momento de Sí, altibajos. perfecto. Adelante, Marco. Son muchas variables juntas, ¿no? Porque de alguna manera en las últimas semanas vimos como bien decían, a Trump presionando casi bochornosamente a Zelensky para que negociara,
bajo la premisa se suponía de que Vladimir Putin tenía intención de negociar, digamos. Y también lo que fue apareciendo en las últimas semanas que no necesariamente es así. Y que además hay un conjunto de actores que no quieren negociar. Pienso en particular a Europa, que tiene más una bravuconería enunciativa, pero que finalmente está abonando a que esto se mantenga. Yo creo que hay una serie como de fuerzas que están operando para que se prolongue. Yo no creo que Ucrania tenga una bala de plata para dar vuelta a esto. Quiero decir, esta acción tuvo su efecto de propaganda, demostró que no está muerto y puede pelear, pero es acotado, es una vez, y no va a dar vuelta el curso de la guerra, pero efectivamente se pone, después de la contraofensiva fracasada, que para mí selló su destino, que fue en el 23, en esta idea de si me dan fierros, entrenamiento y más capacidad, podemos aguantar. Bueno, podemos aguantar en una perspectiva que Trump dijo acá, no hay perspectiva de dar vuelta. Ahora, yo recordaba el otro día cuando son circunstancias muy diferentes, pero cuando fue la guerra de independencia de Argelia, el que negoció fue Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle, antes de negociar, hace una operación de bombardeo brutal sobre Argelia. ¿Por qué? Para negociar en mejores condiciones. Entonces, incluso, digamos, puede haber ofensivas que en realidad estén enmarcadas en negociaciones que están por venir y uno no las conoce, pero que son como ir posicionándose de mejor manera para cuando llegue esa negociación. Ahora, hay que ver, insisto, si Rusia quiere negociar. Me parece que esa es la pregunta del millón. ¿Le interesa llegar a este punto de territorio y este tipo de cláusulas que medianamente se pueden, digamos, cumplir? Digo medianamente porque después puede que sea una lógica de frizar la guerra para rearmar otra vez. Si Rusia no está interesada y además después del golpe que le acaban de dar, seguramente va a contestar con cabeza fría, no es una pelea de gente borracha en la noche que reacciona impulsivamente. Bueno, hay que ver, pero si Rusia no quiere negociar porque piensa que todavía puede avanzar y no ha debilitado suficientemente a Ucrania, yo no sé si esto termina y no sé qué va a hacer Donald Trump. Porque Donald Trump a todo esto vino con una serie de enunciaciones de que iba a poner fin a esto y la guerra, y hasta el momento hay mucha más tweets o cruz social que hechos concretos. Había un funcionario ruso que decía que sí, Donald Trump decía eso, pero mandó su equipo, tuvo una intención real de solucionarlo, pero en cuanto empezaron realmente a entender las causas profundas de esta guerra, se dieron cuenta que es algo que es imposible ni terminar tan pronto como se había propuesto Donald Trump, ni terminar por vía militar. Y allí está el quid de la cuestión para mí. Y es que más allá de todas esas negociaciones, más allá de las propuestas o exigencias de un alto el fuego, primero hay muchísima desconfianza mutua entre entre todos los actores involucrados, desde Ucrania hasta Rusia, desde Rusia hasta Ucrania, porque todos han estado, pues ya van a ser más de 10 años envueltos en diferentes procesos que no han traído ningún resultado. Los acuerdos de Minsk, que Ucrania no ha tenido ninguna intención de cumplir en ningún momento, es el ejemplo de ello, ¿no? Entonces, Rusia no se fía de ningún tipo de alto el fuego que pueda firmar con Ucrania, pues porque ya ha comido, ya ha comido este plato. Ucrania no se fía de Rusia, no quiere firmar nada sin que se le den unas garantías de seguridad sólidas, que según Ucrania es el artículo 5 de la OTAN, ¿no? El paraguas de los países de la OTAN. Entonces, partiendo desde esta desconfianza, ¿qué es lo que quiere Rusia? Rusia quiere solucionar este conflicto políticamente. No existe una solución militar, o si es que existe esta solución militar, es por la que está apostando en esta guerra de desgaste, en la que confía que si Trump corta el suministro de armas y no ayuda lo suficiente, creo yo, y es una suposición, Rusia debe creer que Europa no tiene capacidad suficiente como para garantizarle a Ucrania ese flujo de armamento, ese flujo de financiación, y mucho menos
botas en el suelo, ¿no? Porque Ucrania enfrenta otro problema, que es el problema demográfico, que va a tener que introducir unas leyes para reclutar ya gente a partir de los 18 años o gente mayor de los 60 años. Entonces, Rusia, si no hay una solución política, creo que sí no está interesada. En lo que no está interesada es en congelar ese conflicto tal y como está en la línea del frente, porque en su lógica es dejarle a Ucrania un tiempo de alivio, para respirar, rearmarse y pues volver con sabotajes, contraofensivas y demás. Lo que Rusia pide es un estatus neutral de Ucrania, un compromiso de no integración en la OTAN, no expansión de la OTAN, reconocimiento de Crimea, y también ahora están hablando de esas regiones, Gerson, Donetsk, Lugansk y Zaporilla, que están incluidas en la Constitución, pero ahí hay opiniones diversas, y algunos analistas incluso sugieren que pues quizás Rusia estaría dispuesta a negociar, ¿no? Las regiones, que no Donetsk y Lugansk, desde luego, no el Donbass, sino Gerson y Zaporilla, a cambio de esta solución política que están persiguiendo. Bueno, Leandro, no sé si yo voy a decir algo mío por la tangente, pero ya nos quedamos sin tiempo para el programa. Pero como todo tiene que ver con todo, también estamos asistiendo a un Donald Trump being Donald Trump, digamos, ¿no? O sea, que ya echó a su asesor de seguridad nacional, que tiene un secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene como 5 o 6 enviados especiales que lo paralelean hacia Venezuela, hacia Ucrania, hacia Irán. En el caso de Rusia, es Witkoff. Y ahora tenemos una pelea de Elon Musk que lo está acusando a Trump de estar en los archivos de Epstein. Quiero decir, también es como una lógica como de sheriff que tiene mucho bluff en las cartas y que aprieta y después va y viene, tiene una especie como de dinámica de, no sé, por lo menos lo que se percibe, ¿no? De dinámica medio caotizante, de toma de decisiones, de líneas estratégicas, o sea, que es el tipo que llega y dice, yo me como la cancha y pasa el tiempo y la cancha no se la termina de comer y los jugadores empiezan a ir y ya perdió a Mike Walsh y a Elon Musk, o sea, no estamos diciendo pesos menores, ya la gente dice, bueno, ¿cuál es el tercero que sale? También ese es Trump, digamos, ¿no? Que quiere decir, es parte de la ecuación. Sí, lo de Elon Musk estoy siguiéndolo en las últimas horas, ya es medio desopilante. Elon Musk, además, aparece en los artículos en los diarios. Un día tenemos que dedicarle un rato a esto, ¿no? Que cuentan cuál es el Le tenemos que cóctel de dedicar un píldora. programa. Acaba de tuitear Elon Musk que Trump aparece en los papeles de Epstein. ¿Se Sí, lo acuerdan de dice. ese Sí. multimillonario que llevaba a Y una que por isla a eso no sé los si lo. ricachones políticos del establishment? Por cierto, y sí, y eso aparece ahora que está como despechado, pero aparecen los artículos en los diarios donde él dice, Elon Musk, todas las drogas que toma por día. Bueno, es todo como una cosa muy. Hay algo ahí de locura que los conecta cuando uno ve a fenómenos como Milley, como Musk. Hay una cosa ahí. eh, pero esto que sucedió con la operación telaraña, como le llaman, esta cosa que sucedió, sacando el factor Estados Unidos, que en última parte es importante porque es el que determina si esa guerra, si Ucrania tiene armamento y financiamiento para llevar adelante eso, ¿no? Sin Estados Unidos, también esta operación telaraña tiene que tener inteligencia de Estados Unidos o de la OTAN. Es imposible imaginarse eso sin participación de esos servicios. Pero nosotros tenemos que mirar el factor acá de Vladimir Putin, de Rusia. Rusia fue atacada de diferentes maneras por las vías ferroviarias, por su infraestructura militar y va a responder y va a responder con brutalidad. Tiene otro elemento ahora Estados Unidos, con el día de ayer, donde veta por quinta vez la resolución de Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU, y lo que está sucediendo allá es otro elemento central que ha desplazado un poco además la discusión tanto en Europa como en los Estados Unidos, porque el genocidio en Palestina se está comiendo un poco la agenda informativa de los propios presidentes europeos y en los Estados Unidos, porque es medio que brutal, y estamos así, cercados por esos dos conflictos, ¿no? Lo que pasa que el de los palestinos es una cosa que ya es demencial, ¿no? Pero, o sea, que está como fuera de la lógica de la guerra, Lo igual, ¿no? retomamos
el jueves que viene. Gracias a todos por acompañarnos en este Macondo. No se olviden de suscribirse a Caras y Caretas.